Preside este acto el licenciado Julio Menchaca Salazar, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo. Destacamos la presencia del licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México. De la misma forma, agradecemos la presencia de la doctora Carla Iracema Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. El licenciado Guillermo Olivares Reina, secretario de Gobierno. De la misma forma, destacar la presencia del doctor Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. El maestro José Francisco García Reyes, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo. Nuestro agradecimiento a la magistrada Rebeca Estela Aladro Echeverría, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. El diputado Julio Manuel Valera Piedras, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. Destacamos y agradecemos la presencia en este acto del inspector general José Francisco González Hernández, coordinador de la Guardia Nacional en nuestra entidad. Con nuestro reiterado agradecimiento a magistradas y magistrados presentes en este acto, diputadas y diputados locales, secretarias y secretarios del Gobierno del Estado y servidores públicos que nos acompañan, a todas y todos les damos la más cordial de las bienvenidas. Nuestro agradecimiento al senador de la República, César Cravioto. Gracias por estar con nosotros, senador. En uso de la palabra, el doctor Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Muy buenos días a todas y a todos. Primero quisiera agradecer la oportunidad de estar esta mañana con ustedes, señor gobernador constitucional del Estado, Julio Menchaca Salazar. Realmente es un honor, lo hemos dicho, desde las culturas clásicas el sentimiento del honor es uno de los más importantes en el ser humano porque genera sentimientos de identidad y de pertenencia. Es un honor trabajar para su gobierno, gobernador. A mi querido amigo Alejandro Encinas, que decir, han sido muchas batallas en muchos temas a lo largo de varios años y bueno, realmente es un honor que estén presentes en el estado de Hidalgo. A la doctora Carla Quintana, por supuesto al señor secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reina, con quien hemos estado colaborando en los últimos meses y desde la estancia del señor gobernador en el Senado. Y bueno, agradeciendo la presencia del titular de la Comisión de Búsquedas del Estado de Hidalgo, José Francisco García Reyes, de la magistrada Rebeca Aladro, muchísimas gracias, magistrada, de Julio Valera, el presidente de la Cámara, de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Karen Parra, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de mi amigo Carlos Arosqueta, por supuesto, muy agradecido por la presencia de las diputadas, secretarios, el señor representante de la Guardia Nacional, del senador César Cravioto, de todas y todos ustedes. El tema que nos ocupa es la firma del convenio de colaboración entre la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Quisiera esto enmarcarlo primero desde una perspectiva histórica de cómo llegamos aquí. En el año 2006, para buscar legitimarse después del proceso electoral, Felipe Calderón inició una guerra contra el narcotráfico. Esta guerra contra el narcotráfico fue liderada por un hombre, García Luna, que en este momento está siendo procesado en los Estados Unidos por delincuencia, lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado. La reacción, y tenemos que ser absolutamente transparentes con esto, la reacción de la guerra contra el narcotráfico tuvo que ver dio como resultado
que en todos los estados de la República Mexicana los grupos delincuenciales atacaran a la población civil. Tenemos casos paradigmáticos de 13,000 personas desaparecidas en Tamaulipas, tenemos más de 11,000 fragmentos humanos en Coahuila, y el estado de Hidalgo desafortunadamente no fue la excepción. En el estado de Hidalgo hubo presencia de grupos delictivos durante una parte importante, y cuando llegamos a la administración pública del señor gobernador Julio Menchaca, se nos dijo que no había grupos delincuenciales, cuando lo que vemos día a día en las carpetas de investigación es que hay presencia. Y lo más importante es que a partir de la administración del señor gobernador ha habido una reacción y un ataque a los grupos delictivos que hoy, por ejemplo, se mencionaron en la propia conferencia mañanera del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. De 2014 a la fecha, 4,853 carpetas de investigación relacionadas con la desaparición de personas. En 2022 tuvimos 1,123 y en 2023, lo que lleva del mes de enero, 71 casos. Hay que decir que el 80% de las personas en Hidalgo por las cuales se inicia una carpeta de investigación por desaparición terminan siendo localizadas, lo cual es un número afortunadamente muy bueno. Sin embargo, podemos quedarnos solamente en el análisis cuantitativo y en la investigación de los fenómenos carpeta de investigación por carpeta de investigación, para poder realmente tener un enfoque que nos permita avanzar en la lucha contra los grupos delictivos. Se tiene que hacer un análisis de los fenómenos delictivos en su conjunto, incluyendo, por supuesto, la de personas desaparecidas. En ese sentido, más allá de cada una de las carpetas, lo que se tiene que hacer es obtener la información, sistematizarla y a partir de ahí buscar a las personas desaparecidas, ayudar a las personas buscadoras en su lucha y sobre todo tener mecanismos y herramientas que sirvan a la sociedad en su conjunto. Entre las acciones realizadas en la Procuraduría orientadas a la localización de personas desaparecidas se encuentra primero el diseño de la plataforma e identificación de Hidalgo, la cual tiene como objetivo el brindar acceso sobre información general de los cuerpos y restos humanos no identificados y sin reclamar que se encuentran en el servicio médico forense, para que logren ser localizados y reintegrados a su familia a través de la página web abierto. Los principios base de atención humanitaria, transparencia y eficacia priorizan de la intimidad y dignidad de los cuerpos, toda vez de las personas que fueron, toda vez que en los casos aplicables es posible disponer de imágenes de aproximación facial para su reconocimiento. Actualmente se cuenta con 394 registros ingresados conformados por fecha y lugar de localización, señas particulares, descripción de prendas y pertenencias cuya información se actualiza cada 24 horas. En el año 2022 se consolidó además la base de datos ante-mortem y post-mortem, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. Dicha herramienta facilitará el cruce e intercambio de información vía remota a nivel nacional, lo cual permitirá cotejar las desaparecidas y personas fallecidas cuya identidad se desconoce para la generación de hipótesis de localización e identificación de personas, contribuyendo activamente en la conformación del Banco Nacional de Datos Forenses. En el caso de Antemortem, 86 personas, familiares de personas desaparecidas, han aportado sus datos de identificación genética. Se diseñó la Ruta Operativa de Identificación Humana en seguimiento al proyecto del Centro de Identificación Humana para Resguardo Temporal de Hidalgo. En esta ruta operativa confluyen las actuaciones del Ministerio Público, agentes de investigación y pericial, enfocándose en la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas y no localizadas hasta que se conozca su paradero. Con la generación del protocolo de identificación humana de Hidalgo, único en su tipo en todo el país, se centralizan las herramientas teóricas y procedimentales para que las y los servidores públicos de la Procuraduría incorporen en su actuación los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos para el registro y tratamiento digno de las personas que fueron. Con la implementación de esta ruta operativa se ha concluido la conformación de 110 archivos básicos de identificación y que contemplan los resultados de análisis periciales en materia de criminalística, medicina forense, odontología forense, antropología y genética, logrando la identificación de personas reportadas como desaparecidos en los estados de Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Estado de México, y la derivación de 4 casos al Instituto Nacional de Antropología e Historia por tratarse de personas de la época prehispánica.
El Centro de Identificación Humana y Resguardo Temporal de Hidalgo, con una capacidad de 180 nichos y una osteoteca, permitirá el resguardo digno de los restos y facilitará el manejo de los mismos en las labores de identificación humana. Asimismo, la división científica se está conformando el Departamento de Investigación y Análisis Forense, grupo especializado y multidisciplinario para la planeación, búsqueda y localización y exhumación de los restos óseos humanos. Recientemente se celebró el convenio con el Instituto Nacional Electoral, con el Lorenzo Córdoba no quiso venir, pero bueno, eso es lo demás. Pero lo importante es que firmamos el convenio, con el objeto de redoblar esfuerzos en materia de identificación forense, con el cual, mediante el trabajo conjunto entre ambas instituciones, se buscará la identificación de cadáveres a través de los cuerpos expedientes dactilares con los que la Procuraduría General de Justicia cuenta, permitiendo ser confrontados con la base del padrón electoral del Instituto Nacional Electoral. Se presentó la semana anterior, se le entregó al Instituto Nacional Electoral 89 expedientes de personas que fueron con la finalidad de poder tener el cotejo de las huellas dactilares. Hay que recordar que el padrón electoral está conformado por los datos de 93 millones de personas, mexicanos. También sabemos que podemos encontrar muchas personas que no se encuentran en el padrón por ser centroamericanos, pero lo importante sobre todo es ir avanzando en la dignificación de las personas que fueron. El convenio de coordinación que suscribimos hoy con el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas tiene como objetivo establecer la coordinación interinstitucional entre las partes para generar la colaboración, intercambio de información y asesoría técnica en materia de búsqueda forense de personas desaparecidas. Está pendiente todavía la generación del protocolo ALBA. Queremos, y así lo hemos planteado a la Comisión Nacional, que podamos ser Hidalgo el motor que permita o genere la homologación de los protocolos a nivel nacional. Y también estamos presión, Carla, no es presión. Y también hemos comentado algo que a Carla y yo hemos tenido oportunidad de trabajarlo en otras ocasiones, que es el tema de trata de personas. Son 11 carpetas de investigación en 2022, pero cada una de esas carpetas es pues, la peor violación a la dignidad humana, sobre todo por los temas que desafortunadamente tenemos en el país. Tenemos en este momento 289 personas que fueron no identificados en nuestro CEMEFO. Tenemos 46 personas identificadas que no han sido reclamadas por sus familiares y tenemos un total de 90 restos óseos. La idea es, con este tipo de apoyo, con la firma de este convenio de colaboración, intercambiar información, protocolos, experiencias y sobre todo ir encaminándonos en esta búsqueda de encontrar a las personas desaparecidas, poder reintegrar a las familias y sobre todo también avanzando en esta dignificación de las personas que fueron. Creemos que un gobierno con una perspectiva de derechos humanos, con una perspectiva humanista, debe estar pensando no solamente en el procesamiento penal para buscar el encarcelamiento de los delincuentes, se tiene que estar pensando sobre todo en la reparación del daño a las víctimas y se tiene que pensar en un derecho procesal acusatorio que tenga como objetivo central el garantismo, la defensa de los derechos humanos y, por supuesto, la construcción de un modelo que permita que más y mejores personas vivan en nuestro país con las mejores condiciones y mejor calidad de vida en un ambiente de justicia. Pues, muchas gracias a todos. Destacamos y agradecemos la presencia en este acto de la maestra Ana Karen Parra Bonilla, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Hidalgo. Toma la palabra la doctora Carla Iracema Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Muy buenos días a todas, señor gobernador. Muchas gracias por la anfitrionía, señor encargado de la Procuraduría, Santiago. A todos los presentes,
Tenemos reportadas como desaparecidas al día de hoy más de 110,000 personas en todo el país, como bien lo decía Santiago, la gran mayoría de ellas a partir del 2007, más del 95% a partir del 2007, y la desaparición es una de las consecuencias de esta política implementada desde ese entonces, junto con otros muchos tipos de violencias. Aquí tendríamos que recordar que en México se considera persona desaparecida a toda aquella que esté ausente y que se considera que está siendo víctima de un delito. ¿Cuál delito? Cualquiera. No solo la desaparición forzada, puede ser por supuesto la desaparición por particulares, la trata de personas, el secuestro, el reclutamiento forzado, el feminicidio, el homicidio, entre muchas otras. Hoy estamos muy contentos porque Hidalgo es el 6º estado que se suma a una política pública nacional impulsada desde el gobierno federal en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Por supuesto que les buscamos con vida. Aquí hay que recordar también que tenemos más de 165,000 personas que alguna vez estuvieron reportadas como desaparecidas y que ya fueron localizadas. Y la gran mayoría de ellas, más del 93%, han sido localizadas con vida. De estas 110,000 que están reportadas como desaparecidas, también estamos impulsando un esfuerzo muy importante desde el gobierno federal para hacer una localización y una búsqueda con vida. Sin embargo, también tenemos que recordar que tenemos una crisis forense, al menos 52,000 cuerpos sin identificar en todo el país. Esto es un número que ha sido obtenido con base en solicitudes de acceso a la información. Inclusive es difícil saber de cuántas personas estamos hablando. Y aquí quiero recordar esto, y bien lo decía Santiago, no se trata de cifras, no se trata de estadísticas, son decenas de miles de familias que no tienen a un ser querido en casa. Y entonces, con lo que estamos haciendo el día de hoy, con esta firma entre la Procuraduría del Estado de Hidalgo y la Comisión Nacional de Búsqueda, estamos sumando a esta política pública de Estado de búsqueda tanto en vida como sin vida. Uno de los grandes problemas de la desaparición o de enfrentar la crisis de la desaparición en nuestro país es la fragmentación de la información. Es la falta de información, y cuando hay información no se comparte, no se procesa, ¿no? Y entonces firmar un convenio de esta naturaleza, por supuesto, que tiene que empezar con una voluntad política que nosotros desde la Comisión Nacional de la Secretaría de Gobernación agradecemos al gobernador y al encargado de la Procuraduría. Ese es el primer paso, y ahora lo que toca es implementar este convenio, compartir la información, y por supuesto que habrá los recursos desde el gobierno federal, los subsidios desde el gobierno federal para, como ya lo decía el doctor Nieto, poder reforzar las capacidades forenses. Aquí quisiera recordar que el año pasado, por iniciativa presidencial, se aprobó la reforma a la ley de desaparición para crear el Centro Nacional de Identificación Humana de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación. Este es un paso importantísimo para la búsqueda e identificación de personas, y somos el primer país en el mundo que lo asume como una política de Estado, la búsqueda e identificación de personas con enfoque masivo. Aquí recibimos con mucho gusto todos los pasos que ha dado Hidalgo y que nos ha informado ahorita el doctor Nieto, los protocolos para identificar, el esfuerzo que se está haciendo, pero estos esfuerzos se tienen que sumar, ¿no? Vienen a sumarse a esta política nacional donde se les busca a todos, no buscamos a uno por uno. Yo veía aquí a la secretaria de Salud, a la doctora Zoraida, le veo la cara de emoción porque cuando vamos por todos los estados, sabemos lo que se vive en los servicios médicos forenses, sabemos lo que viven todos los días las y los funcionarios que están a cargo de esta difícil labor, y que no había habido hasta antes
de estos últimos años, ni la voluntad política, ni los recursos para hacer frente como uno solo, ¿no? Como un Estado mexicano. Esta es la primera vez en estos últimos años que hemos dado estos pasos muy importantes y por eso estamos muy contentas del día de hoy estar firmando este convenio con Hidalgo. Por supuesto que le tomo la palabra a Santiago en términos de la armonización del protocolo ALBA, vamos avanzando y claro que también vamos a impulsar desde la Comisión Nacional de Búsqueda con la Procuraduría de Hidalgo, ahora lo veníamos hablando, vamos a hacer este primer piloto también de búsqueda conjunta y de investigación en términos de trata de personas, principalmente enfocada en trata de mujeres. Sin más, pues nosotros estamos muy contentos de estar el día de hoy aquí firmando este primer paso para de ahora en adelante sumarnos a esta política pública nacional. Muchas gracias, señor gobernador, y a todos los presentes. Hace uso de la palabra el licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México. Bien, pues muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, agradecer como siempre la hospitalidad del señor gobernador constitucional del estado de Hidalgo, nuestro amigo, nuestro compañero Julio Menchaca, con quien estoy convencido vamos a tener un trabajo de coordinación institucional y de coincidencias políticas, programáticas, en lo que es la transformación de Hidalgo del país, que nos va a permitir tener avances que lamentablemente no habíamos podido lograr en otras condiciones aquí en el estado de Hidalgo. Y me da también mucho gusto y veo con mucho optimismo la suscripción de este convenio, más contando con la presencia de la señora presidenta del Tribunal Superior de Justicia, del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, la presencia de legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos, de los grupos parlamentarios en el Congreso, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, funcionarios del Gobierno del Estado, envía una muy buena señal para que este convenio, que es un convenio que puede tener una enorme trascendencia, no solamente para garantizar los derechos humanos de todas las personas en Hidalgo, sino para asumir la responsabilidad que el Estado tiene para garantizarlos de manera efectiva. Una de las principales limitaciones que hemos enfrentado en estos primeros 4 años de gobierno es la falta de coordinación y de colaboración entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados. Y tengo que decirlo de manera franca y abierta, en particular con las fiscalías y las procuradurías estatales, quienes en muchos casos, hay excepciones por supuesto, como siempre en todo el país, no cumplen con sus responsabilidades en las labores de investigación y búsqueda de las personas desaparecidas y tampoco en su responsabilidad de la identificación de las personas o de los restos que se encuentran sin vida en el país. Ya hablaba Carla de la existencia de un poco más de 110,000 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas en el país, lo que da cuenta de la magnitud de la crisis y la tragedia humanitaria que a lo largo de más de una década se fue conformando en el país, porque durante muchos años el gobierno federal y muchos gobiernos estatales pretendieron ocultar la triste realidad que estábamos enfrentando con las distintas violencias que se desarrollaron en todo el país. Y esa idea de minimizar los problemas y de ocultarlos llevó también a generar un rezago profundo en el desarrollo de nuestras capacidades institucionales en el país. Un ejemplo de ello es como con toda claridad hoy en todo el país tenemos más de 52,000 cuerpos sin identificar en las fosas comunes y en los servicios forenses de los estados.
y en muchos casos en las fosas comunes cuerpos que no fueron debidamente procesados, en donde con una profunda irresponsabilidad se depositó, se inhumó gente que pudo haberse identificado desde el momento mismo en que llegaron al servicio forense, porque hemos encontrado en muchos lugares cuerpos con ropa, con credencial de lector en el bolsillo y con otros instrumentos que hubieran permitido la identificación oportuna y garantizar un regreso digno con sus familiares a casa. Por eso, lo que estamos suscribiendo hoy es un esfuerzo por entender que las tareas de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas es una responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto. No es un asunto que le corresponda solamente al gobierno del Estado o al gobierno federal, sino que requerimos de la suma de los esfuerzos de todos los poderes, de todas las instituciones, de los distintos órdenes de gobierno frente a una crisis que podemos y debemos remontar. Este apoyo que se va a dar ahora para ir mejorando las capacidades institucionales en materia forense en el Estado para el establecimiento de un centro de resguardo temporal de cuerpos, esto tiene que ser temporal, no se trata de que sean permanentes y definitivos, y generar la infraestructura que permita la identificación humana, pretende revertir esta situación en el mediano plazo. Aunque también creo que en el estado de Hidalgo, por la magnitud del rezago, es posible superarlo en un menor tiempo que la media nacional. Y vamos a seguir canalizando subsidios para mejorar nuestras capacidades institucionales. Y el presidente de la República ha hecho un enorme esfuerzo en este sentido. Cuando llegamos al gobierno, la Comisión Nacional de Búsqueda tenía un presupuesto de 8 millones de pesos en el 2018. Este año tiene un presupuesto de 1,100 millones de pesos, de los cuales por lo menos el 60% se va a canalizar a subsidiar las labores de búsqueda e identificación forense de las comisiones estatales de búsqueda, aquí está el responsable de la comisión, de los servicios forenses en los estados, y queremos encontrar esta sinergia en donde hoy existen plenas condiciones en el estado de Hidalgo, nuestra relación con el gobierno federal. Creo que el primer aporte que haremos es de 24 millones de pesos. El primero, yo espero que haya una ampliación en el segundo. Esperemos que en el segundo semestre apliquen a la segunda parte de la entrega de los subsidios. Siempre falta alguien de ejercerlos. Bueno, no digo que el estado de Hidalgo lo hizo el año pasado, nada más para no hablar mal de la administración anterior, pero sí hay algunos estados que no aprovechan esta situación cuando hay recursos disponibles. Pero no basta solamente el desarrollo de la infraestructura que se requiere. También necesitamos formar los recursos humanos adecuados para abatir ese rezago. Y hemos estado promoviendo en todos lados, lo comentaba ahorita con el señor gobernador, la creación en las distintas universidades públicas de carreras vinculadas a los temas forenses, medicina forense, antropología forense, fotografía forense, que hace mucha falta porque vamos a requerir una nueva generación de servidores públicos especializados, pero con una vocación de defensa de los derechos humanos muy, muy importante. Y como señalaba Carla, necesitamos fortalecer nuestra búsqueda en vida. Tenemos reportados ahorita 864 personas desaparecidas y no localizadas en el estado de Hidalgo. Yo quiero proponerle al señor gobernador y al encargado de la Procuraduría que hagamos un ejercicio especial para ir a buscar casa por casa a estas personas reportadas como desaparecidas, para conocer la situación que guarda su proceso de investigación, pero también, como nos ha sucedido ya en la Ciudad de México, encontrar a muchos que fueron reportados como desaparecidos, pero que posteriormente, al haber aparecido, no dieron el registro adecuado para conocer la cifra exacta. Y quiero decirle que cuenta con el apoyo
no solamente la Comisión Nacional de Búsqueda o la Secretaría de Gobernación, sino que lo hagamos junto con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para tener una respuesta inmediata y darle satisfacción a las personas aquí en el estado de Hidalgo de que no solamente van a ser buscadas plenamente en vida o sin ella, de que en caso de que nos encontremos con vida serán identificados y que siempre tendrán un trato digno y respetuoso, porque también las personas sin vida tienen derecho a un trato digno como seres humanos. Muchísimas gracias. A continuación se realiza la firma del convenio entre la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Suscriben el presente convenio la doctora Carla Iracema Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, el doctor Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, y fungen como testigos de honor el licenciado Julio Menchaca Salazar, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, y el licenciado Alejandro Encina Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México. Escucharemos a continuación el mensaje que nos dirige el licenciado Julio Menchaca Salazar, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos ustedes. De verdad es un gran gusto el que por una cuestión institucional tengamos la visita de mexicanos, mexicana, de trascendencia y de coincidencia, porque en otras responsabilidades, desde el Senado de la República nos tocó temas muy sensibles, incluso en el equipo de transición, para el diseño de una transformación desde la vía legal para acercar la Procuración de Justicia y los derechos humanos hacia las y los mexicanos. Por eso me da mucho gusto que mi amigo y compañero Alejandro Encinas hoy nos acompañe, la doctora Carla Quintana, funcionarios federales, y sin duda anima y estimula la presencia de los poderes del Estado, de la magistrada Rebeca Ladro, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y con ella saludo a las y los magistrados del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, del diputado Julio Valera, de las y los diputados de las distintas fracciones parlamentarias. Saludo al doctor Santiago Nieto, encargado del despacho de la Procuraduría, del maestro José Francisco García, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado, de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Ana Karen Parra, de funcionarios del Gobierno Federal, Estatal, de la Guardia Nacional, de funcionarios municipales. En los últimos meses hemos tenido la visita, y no solamente por cuestiones de cortesía, de funcionarios federales de alto nivel. Recientemente tuvimos la presencia del presidente de la República, ayer tuvimos un recorrido con funcionarios de los programas del bienestar, del Banco de Bienestar, y esa relación es muy intensa y se debe de reflejar en beneficio de las y de los hidalguenses. Y en este tema tan sensible, porque podrán haber, como lo dijo el subsecretario, cifras, estadísticas, datos, pero un poco imaginemos la incertidumbre, la angustia, la preocupación, el dolor de familiares, de padres, de madres, de hijos
que desconocen el paradero de un ser querido, de esa incógnita de saber si viven, si sufren, en dónde están. Y esto genera un dolor imposible de apreciar si no se está en esa situación. Por ello, la solidaridad del gobierno federal, del gobierno estatal, de los gobiernos municipales y de todos los actores políticos para poder atender esta situación que afrenta a la sociedad mexicana. Y nos da mucho gusto que, además de esa visita que estimula, venga cargada de buenas noticias y de presupuestos y de recursos, porque no solamente se queda en buenas intenciones, a diferencia de otras administraciones en donde se desdeñaba un recurso que siempre hace falta para estas actividades, hoy significa 3 veces más de lo que tenía el gobierno federal, solamente para el estado de Hidalgo, 3 veces más lo que tenía en el escenario nacional. Y estos recursos se deben de reflejar en funcionarios mejor preparados, en infraestructura adecuada y sobre todo de una conciencia de solidaridad de todos para poder estar inhibiendo ese fenómeno, del valor civil para poder estar denunciando cuando tengamos información de un hecho que esté relacionado con la desaparición, con la trata de las personas y estar modificando ese escenario de sufrimiento durante mucho tiempo para muchas personas, para miles y miles de personas. Entonces, hacemos el compromiso y hoy están presentes las y los secretarios, los integrantes del gabinete, funcionarios del gobierno del estado, de hacer nuestra parte desde la entidad y de corresponder a esa disposición y de estar dando los resultados que nos reclaman. Hace unos días, la semana pasada, presentamos el Plan Estatal de Desarrollo, que fue construido con la participación de miles de personas, en donde, lejos de estar generando esquemas convencionales, a través de los diálogos para la transformación, fuimos a los detalles, a lo que está pidiendo la gente, a lo que está solicitando la sociedad. Y dentro de todo ese esquema, sin duda, la seguridad es un factor fundamental. Y por ello, esta administración, en la Secretaría de Seguridad Pública, en la Procuraduría de Justicia, en la Secretaría de Gobierno, en todas las entidades que están dirigidas a atenderlo, están demostrando eso de lo que se ha venido haciendo en nuestra entidad en los últimos meses. Y también lo comentaba el doctor Santiago Nieto, no solamente es cuestión de detenciones, de aseguramiento de predios, de recuperación de combustible o de lo que se hayan robado, sino darle a la sociedad la sensación que merece, el poder transitar por nuestras calles, el poder salir a la calle, el saber que nuestra familia, que nuestros seres queridos van y regresan y que tengan una realización personal y profesional. En eso estamos empeñados, en eso estamos trabajando intensamente, en eso está trabajando el gobierno del estado, en construir el Hidalgo que queremos, el Hidalgo que merecemos. Muchísimas gracias y muchas felicidades por estos logros. Gracias. Hemos escuchado el mensaje del licenciado Julio Menchaca Salazar, gobernador constitucional del estado de Hidalgo, en este importante acto de firma de convenio entre la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. A continuación, se realiza la toma de la fotografía oficial de este importante evento. Pedimos a los presentes si pueden permanecer en sus lugares, por favor.
Les pedimos, si son tan amables, de ponerse de pie. Gracias.